pudieron venir. Afortunadamente el doctor Daniel Just tiene mañana una reunión de bioturbocina, entonces aprovechamos que llegaba temprano hoy para la plática. Y esencialmente fue una plática que dio allá en el foro de Ciencia y Tecnología que organizó el CONACYT hace un par de semanas, y nos pareció muy interesante su plática. Entonces voy a darles una breve lectura del resumen curricular. Dr. Daniel Bernardo Just Cota es egresado de la carrera de biólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría en Ciencias Marinas en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, CICIMAR, y de doctorado en Ciencias con especialidad en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIBNOR. Desde 1990 es investigador en el centro, en este CIBNOR, donde ha colaborado al menos 30 proyectos de investigación y ha publicado 67 artículos científicos y 24 capítulos de libro. Su labor le ha valido el reconocimiento como investigador nacional nivel 2 por parte del Sistema Nacional de Investigadores, y se ha desempeñado como coordinador del programa de ecología pesquera del CIBNOR de 2006 a 2012 y como director de gestión institucional de 2012 a 2014. Actualmente y desde julio de 2014 es director general del CIBNOR. Entonces, bueno, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias Horacio, por la oportunidad de estar aquí, sobre todo gracias al señor director que sin conocerme casi me dio la confianza de platicarles. Si les parece bien, la hacemos informal, me interrumpen cuando quieran, es más una plática que una ponencia, ¿no? Déjenme empezar diciéndoles cómo llegamos a este concepto de valor público, que es de lo que voy a hablar. Ahorita en CIBNOR estamos, como todos los centros, pues vamos a decir, a la expectativa de los tiempos que vienen, de los cambios que vienen. Viene un nuevo ciclo de planeación y nos pareció a nosotros que este concepto de valor público podía ayudar en los ejercicios de planeación, y es en ese sentido que lo traigo para compartirlo con ustedes. Les platico cómo llegamos a eso, les presento el CIBNOR. Este es el centro, bueno, esta es la sede que está en La Paz, tenemos otras 4 unidades, no tan grandes afortunadamente, y digamos toda esta parte es el CIBNOR, vamos a decir, científico. Aquí están los cubículos, los laboratorios de investigación, alguna estanquería experimental. El centro trabaja mucho cuestiones de acuicultura, cuestiones de pesquería, cuestiones de agricultura, son nuestras especialidades. Y esta parte de acá, todo esto que está en el primer plano, es un proyecto estratégico que financió el gobierno del estado, es el Parque de Innovación Tecnológica Bioeris, así le pusimos. Y pues es una infraestructura básicamente pensada para que lo que se hace en esta escala, pues se haga a una escala que ya sea comercial, ¿no? Es para escalar los procesos, para escalar las tecnologías. Aquí estaba pues apenas terminándose la construcción, pues pueden ver la magnitud, ¿no? Es una inversión bastante considerable, y es una inversión, si bien hubo aportaciones de privados, pues la aportación pública es la mayor parte del recurso que se utilizó y que se está utilizando para este parque. Y entonces pues la comisión evaluadora externa particularmente, pues digamos tenía pues cierta preocupación en términos de cómo se iban a usar esta inversión pública, porque si iban a estar entrando empresas ahí, pues cómo se iban a beneficiar las empresas, pero también cómo se iba a beneficiar el centro, digamos preocupación en el sentido de que pues no sería correcto que simplemente el Estado mexicano hiciera una inversión, entrara cualquier empresa, pagara lo que fuera y se beneficiara sin mayores consideraciones. Y entonces en ese sentido nos encargó hace un par de años, una cosa así, hacer un plan de negocios para el parque, ¿no? Y nosotros que somos biólogos, ¿no? Y no tenemos mucha idea
de negocios y de cómo son los planes, pues nos dimos un poquito a la tarea de, pues de ver con qué se come eso de un plan de negocios, ¿no? Y bueno, pues esta es, como dice el título, la guía sencilla para hacer un plan de negocios, ¿no? La guía sencilla pues incluye análisis de mercados, de producción, de costos, aspectos generales, y pues nos dimos cuenta que de sencilla no tenía nada por una parte, por otra parte que en realidad pues estos son cuestiones que le competen a la empresa que vaya a entrar en el parque, no propiamente al centro, ¿no? Los que deben tener su plan de negocios afinado y con todo el detalle necesario, pues son las empresas, no nosotros, no nosotros como centro. Entonces nos dimos a la tarea de encontrar pues algún instrumento, digamos, de nivel más estratégico, no tan táctico como el plan de negocios, sino de un nivel más estratégico. Y si le ponen ustedes estrategia de negocio, modelo de negocios al Google, pues les va a salir alguna versión de este asunto, ¿no? Un equivalente de este modelo de negocios, que ya pues tiene un poco más de sentido para nosotros. Habla pues de la infraestructura, que podría ser la infraestructura del parque, de la oferta, que pueden ser pues los espacios o los servicios o las facilidades que el parque otorgue, de las relaciones con los clientes pues pueden ser las empresas que vamos a alojar en el parque, de una estructura de costos, de ingresos del propio parque. Entonces, bueno, pues aquí ya tenía cierto sentido para nosotros, pero central en este modelo, pues es lo que se llama la propuesta de valor, ¿no? El concepto de propuesta de valor. Y otra vez leyendo, pues básicamente en este ámbito pues se está hablando de valor económico, ¿no? Y no nos cuadraba, porque pues el centro no es una empresa, bueno, es una empresa, pero es una empresa pública, no es una empresa privada. Su misión no es generar valor económico. Pues, ¿cuál es la misión del centro? Bueno, pues generar valor. ¿Qué valor? Pues valor para el pueblo, para la sociedad pública. Y todos caímos, ¿no? Con su valor público. Y al meterle al Google valor público sale cantidad de cosas que nosotros no conocíamos. El concepto de valor público lo desarrolla Mark Moore en el 95. Este libro se lo recomiendo mucho. Está escrito por él, así de cabo a rabo, ¿no? Es un libro, no son capítulos, es un libro entero. En el 95, posteriormente en el 2011, Mark Moore junto con Bennington hacen este otro libro, que sí es una recopilación de capítulos de diferentes ámbitos de aplicación del concepto, de cómo ha venido evolucionando el concepto. Y aquí les puse pues un artículo de revisión, simplemente este artículo es del 2011. Estos son algunas de las, no es para que lo lean, son algunos de los trabajos que se revisan en este artículo, y se quedó hasta la G, la tabla, ¿no? O sea, sigue de la G hasta la Z. Entonces ya, digamos, del 95 a la fecha, pues hay cantidad de trabajo académico, de publicaciones especializadas que tienen que ver con el desarrollo de este asunto del valor público, que viene a ser pues como el nuevo paradigma de la gestión pública, de la administración pública, ¿no? Mark Moore lo plantea con un ejemplo muy didáctico, y habla de una biblioteca, ¿no? Como pudiera ser esta, bueno, esta no, porque esta es museo, ¿no? Esta es la Palafoxiana, que no está en la ciudad de Puebla. Pero lo que quería reflejar de la biblioteca, pues es que como se respira, ¿no? De la foto, pues es un espacio para la reflexión, para la meditación, para el estudio, ¿no? Y esta biblioteca, con una bibliotecaria, ¿no? Alguna otra biblioteca, quizá más como esta, pues veía a la hora de la salida de la escuela, entre la hora de la salida de la escuela y la hora de la salida del trabajo, invadida la biblioteca por estas adorables criaturas, ¿no? Todos los niños cuyos padres en estos nuevos tiempos pues trabajan los dos, y entonces la solución que encontraban los padres pues era dejar a sus hijos en la biblioteca,
Entonces, pues este recinto para la meditación y el estudio, pues de repente se veía lleno de estas pues adorables niños, pero que ya en volumen pues dificultan un poco, ¿no?, la meditación y el estudio. Y pues se preguntaba a esta bibliotecaria, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esta es una biblioteca pública. Surgen preguntas, bueno, la biblioteca debe recibir a estos niños, también son públicos, si los debe recibir, se requerirían más recursos, hay manera de gestionar esos otros recursos, habría manera de construir otra sala, por ejemplo, con otro tipo de facilidades para que los niños puedan estar, quizá de contratar a alguien para que les eche un ojo a los niños mientras están ahí. El uso de recursos públicos para estos fines sería legítimo, es función de esta biblioteca el hacer eso, o está por fuera de su mandato, digamos, del uso legítimo de sus instalaciones y de sus recursos. Entonces hay una serie de preguntas que se plantea, y la respuesta pues depende de en qué año andamos, ¿no?, y en qué etapa de los ciclos económicos estamos. Si le hubieran preguntado allá en los 1700, 1800 a los padres del enfoque liberal, a Adam Smith, a David Ricardo, nuestra bibliotecaria, oiga, ¿a usted le parece que esta biblioteca deba atender a estos niños? Pues la respuesta hubiera sido algo así como que al niño lo cuide la mano invisible del mercado, ¿no?, que es lo que regula todo debe ser el mercado, la participación estatal debe estar pues reducida a áreas claves nada más. Esta no es un área clave, por lo tanto no. La respuesta seguramente hubiera sido no, en un enfoque liberal. Bueno, el modelo liberal pues nos condujo a la crisis de los 30, ¿no? La crisis de los 30, sobre todo una crisis del empleo, del crecimiento de las economías estancadas que no crecían, y una crisis atroz del empleo en los 30. Y bueno, surge la escuela de Keynes. Keynes dice, no, esperen, estas economías estancadas, para que puedan crecer, necesita incrementarse el consumo es el motor de la economía, y el Estado es un gran consumidor. El Estado debe entrar en esto, debe participar, debe tener una participación activa a través del gasto público, debe haber gasto público para que esto pueda salir de esta situación. Y si nuestra bibliotecaria hubiera estado en tiempo de Keynes, pues seguramente le hubieran dicho, hombre, vamos dedicándole un gasto público, como no, a su biblioteca, construyale otra salita, contrátese a alguien, al cabo pues el Estado pues debe consumir, ¿no?, para que la economía funcione. Y la respuesta hubiera sido seguramente que sí. Las ideas de Keynes pues nos llevaron en la segunda mitad del siglo XX otra vez a problemas económicos, pero de otra índole, el gasto público muchas veces desbocado, ¿no?, la participación del Estado en empresas públicas no siempre justificadas, tomando el lugar del mercado, de los privados, pues desembocó en inflación, ¿no?, en inflaciones tremendas y en devaluaciones igualmente tremendas. Y entonces pues regresa, ¿no?, el liberalismo ahora con el prefijo neo, ¿no?, entonces el neoliberalismo y las políticas de privatización, de liberación de los mercados, de eliminación de subsidios y sobre todo de reducción del gasto público, ¿no? Si nuestra bibliotecaria hubiera preguntado en estos tiempos si era correcto atender a estos niños, le hubieran soltado la frase de Reagan, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, ¿no?, decía Ronald Reagan. Y entonces en una de esas no solo no le dan dinero, sino en una de esas pues, privatizan la biblioteca, ¿no?, y se acabó el asunto. Y bueno, actualmente en México, ¿no?, según estas infografías, que son por cierto de la Secretaría de Hacienda, ¿no?, y de la UNAM, un diplomado en línea que anda por ahí, pues el Estado trata de balancear, ¿no?, trata de balancear las dos cosas, busca promover el desarrollo, sí, pero busca también, debe también satisfacer
los derechos sociales, ¿no? Y si interpretamos que estos niños tienen derecho a estar en un espacio público donde puedan ser adecuadamente atendidos, pues entonces tendríamos otra vez un escenario en el que nuestra bibliotecaria podría tener pues una respuesta positiva a su pregunta. Es un escenario entonces el actual en el que se supone, ¿no? Se supone al menos que la administración pública ya no se debe ver desde el punto de vista meramente administrativo tradicional, sino que el administrador público pasa a ser un gestor público, public manager en inglés, tradúzcanlo como gusten. Debe ser una persona que no solo puede, sino debe buscar apoyos complementarios para incrementar sus capacidades, para poder incrementar, ofrecer mayor valor público de su institución. Entonces es pensarse diferente, ¿no? Y bueno, en este triángulo estratégico que Mark Moore define como la idea, digamos, central de su propuesta, y lo que hace es básicamente eso, tratar de empoderar al administrador público como un gestor, ¿no? Como un gestor que busca incrementar el valor público de su organización. Está muy bien, pero ¿y qué es el valor público? Sí, es el problema. Mark Moore no se molesta mucho en tratar de definir, ¿no? Le preocupa más llegar a este empoderamiento, ¿no? que ofrecer una definición formal como tal. Realmente a lo más que llegues a decir pues que el valor público es todo aquello que el público valora, ¿no? Muy profundo, ¿no? Y bueno, lo que el público valora, y la mayor parte de los ejemplos que da el propio Moore y muchos de los que lo retoman posteriormente, se refieren fundamentalmente a bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios públicos, y esto sería un valor público, digamos, muy cerca del mercado, un valor público concreto, focalizado, que responde a necesidades particulares, a intereses particulares, y que se ofrece en el corto plazo, ¿no? Que se ofrece de manera inmediata. Si quieren ustedes, un buen ejemplo de esto sería el transporte público, ¿no? Transporte público que puede ser efectivamente público, gratuito, casi en ningún lado, la mayor parte de las veces estará ahí subsidiado, ¿no? Para que sea accesible a la mayor parte de la gente que lo utilice, pero en otras instancias incluso pues ya no es un servicio público, es un servicio privado que el Estado concesiona y que el que puede lo pague y el que no se va a ir, ¿no? El transporte público podríamos ubicarlo como un ejemplo en este extremo, ¿no? Bennington en el 2011 llega y amplía la noción de valor público, dice, no, sí, el valor público es esto, lo que el público valora, pero también otras cosas que contribuyen a añadir valor a la esfera pública. Igual de claro, ¿no? Lo que añade valor a la esfera pública, y está pensando incluso en cuestiones más abstractas, en cuestiones que tienen que ver no solo con los usuarios en la actualidad, sino con las futuras generaciones. Y no hay ningún usuario en específico, sino en el interés más general, ¿no? Sería un espacio donde el valor público sería más difuso, más amplio, ¿no? De interés más general, y tendría esta característica de ser intergeneracional. Más a la derecha tendríamos los derechos, perdón, más a la izquierda, porque es didáctico este asunto, a la derecha el mercado, a la izquierda los derechos. Tendríamos, por ejemplo, un medio ambiente saludable, pudiera andar por aquí, ¿no? Son cuestiones que podrían incluso ya no solamente ser cuestiones que tengan valor público, sino constituirse en derechos que el Estado ahora sí tiene la obligación de velar por ellos, ¿no? Que no tiene mucha opción en hacerlo. Entonces, digamos que podríamos pensar en el valor público en estos términos, a partir de la definición que da Bennington, pues es lo que alcanzamos a construir, ¿no? En un extremo el mercado, en el otro extremo los derechos,
y un valor público que va pasando de ser difuso, más general, a ser más concreto, más focalizado, conforme nos alejamos de los derechos y nos acercamos al mercado. Y en ese sentido, pues yo ubiqué los ejes de actividad de nuestros centros, ¿no? Más o menos así es como yo los conceptualizo. Digamos, en el extremo más cercano a los derechos, pues la generación de conocimiento, ¿no? El valor público que pueda tener la generación de conocimiento por sí misma, ¿no? Incluso hay por ahí una iniciativa del senador Romero Hicks de que se constituya la ciencia, el conocimiento científico en un derecho, ¿no? O sea, está claramente del lado de allá. La divulgación, quizá no tan acá, la formación de recursos humanos, un poco ahí en medio, mucho público, pero también formación de recursos humanos en el ámbito privado, un poco mixto, los desarrollos tecnológicos, pues ya apuntando hacia el mercado, y pues muy cerca del mercado la prestación de bienes y servicios por parte de los centros, ¿no? La plática es solamente para los centros, no pretendo abarcar universidades ni ninguna de sus entidades, centros, y es más el mío, no sé de ustedes, si se parece el suyo, que bueno, el mío sí. Entonces, pues de la lista de trabajos que hay, pues seleccioné alguno, ¿no? Para ilustrar cada eje, para tratar de ver cómo pudiera el centro pues incrementar el valor público en los 5 ejes de actividad que desarrolla. Empecemos por acá, ¿no? Empecemos por el extremo, por la generación de conocimiento. Está este trabajo, que se llama así, incrementando, mejorando el valor público de la ciencia, ¿no? Y básicamente está hablando de que habría que procurar desde la planeación, la gestión, la dirección, la integración de proyectos, pues conciliar la oferta con la demanda, ¿no? Lo que está diciendo básicamente es el conocimiento tendrá más valor público, no quiere decir que si esto no es así no tenga ningún valor, ¿no? Simplemente tendrá más valor público si hay un usuario de esa información identificado al que esa información pues se le pueda hacer llegar, ¿no? Y entonces propone una tipología, una clasificación, digamos, con una serie de características, no las voy a comentar todas, pongamos por ejemplo, en términos de la producción de conocimiento, el enfoque disciplinario, y contrasta, digamos, los valores de la ciencia, vamos a decir tradicionales, y los valores, digamos, del público, de los usuarios. Y tomando este ejemplo diría, bueno, tendría más valor público si la generación de conocimiento en la medida en la que deje de ser singular o muy focalizada y sea más transdisciplinaria y más diversa, por poner un ejemplo, ¿no? Si ven ustedes todos los casos, por ejemplo, la participación en redes, ¿no? Tendría más valor público en la medida en que estas redes sean más heterogéneas, que tengan más actores con diferentes conocimientos, que si son redes pues de especialistas que interactúan solamente en torno de su propia especialidad. Y así pueden ver pues una serie de aspectos, de atributos que se puede hacer este experimento de tratar de tomar, por ejemplo, pues los proyectos, ¿no? Le ponemos una escala del 1 al 5 y nos agarramos pues tratando de estimar con esta escala cuantitativa pues cuál sería, digamos, el valor público de los proyectos respecto de otros, y con esto, si estuviéramos convencidos de este enfoque, pues podríamos tener un seguimiento de los proyectos y ver o procurar pues que cada vez más se acerquen a los valores de los usuarios, si aceptamos que este modelo es deseable y que deseamos incrementar el valor público de nuestra generación de conocimiento en nuestros centros. Entonces, como ven, es tratar de jalarlo, ¿no?
de lo difuso a tratar de acercarlo un poco más a lo concreto. Esa sería como la receta. Estos son dos ejemplos de dos proyectos, sí. Este es un proyecto para toma de decisiones para el monzón, para los fuegos que se originan con los monzones, y este es un proyecto de agroindustria en Indonesia. Y simplemente pues los comparo, ¿no? En términos de cuál pudiera tener más valor público en este sentido. No entro a la discusión de si la ciencia básica per se tiene más o menos valor. Esto es simplemente, digamos, yo lo leo como los centros, o por lo menos la parte de la investigación que pretende ser orientada, deberían, en mi opinión, pues, tender a moverse hacia incorporar cada vez más los valores de los usuarios. La posición la puso alguien más. ¿Perdón? La calificación la puso alguien más. Los autores. Ah. En este artículo los autores. Nosotros quiero ver, pero un día de estos que tengamos tiempo, si nos agarramos los 100 y tantos proyectos que traemos cada año y les aplicamos esto simplemente de curiosidad para ver cómo andamos, ¿no? En términos de esto. Digo, aclarando, ¿no? El centro, desde luego, pues sus disciplinas son la ecología pesquera, la agricultura, la acuacultura y la planeación ambiental, que son cosas que pues se supone que deben tener, ¿no? una orientación hacia usuarios concretos. No somos un centro de, no sé, de biología molecular per se, pues, ¿no? No estaría mal por algo. Puse un mal ejemplo, no somos un centro de física. Ok, difusión de la ciencia, que nos encontramos. Esta página está buena, ahí si tienen área de difusión vale la pena echarle un ojo. Es los cuadernos de cultura científica de la Universidad del País Vasco, y abre con esta pintura. Esta pintura es Sir Lawrence Bragg, ganador del premio Nobel por sus trabajos en cristalografía de rayos X, dando una plática en Navidad al público, ¿no? Dando una plática de divulgación al público, y no me aguanté porque pues nos dimos el lujo en La Paz, gracias al apoyo pues de varias instituciones, particularmente de los colegas del INAOE, pues de tener en el 2014 a un premio Nobel de Física hablando en el Teatro de la Ciudad de La Paz para el público en general, ¿no? Y déjenme decirles que fue impresionante, porque digo, es el Teatro de la Ciudad de La Paz, no es el Auditorio Nacional, ni nada que se le parezca, pero tampoco es chico, ¿no? Y estaba a reventar, había gente sentada en los pasillos, pues, ¿no? La imagen no es de La Paz. ¿Perdón? Nomás que la imagen. No, la imagen no es de La Paz, no, la imagen no es de La Paz, pero bueno, pues así hicieron el papel, está cerca. Cabo San Lucas es como colonia ahí de La Paz. Casi. Bueno, ¿por qué la difusión? ¿Por qué las instituciones tratamos de hacer esto? Pues bueno, por responsabilidad social, ¿no? Porque se encuentra entre nuestras funciones. Esto es del propio cuaderno, ¿no? Cada vez en mayor medida, porque estamos conscientes de que nuestras instituciones consumen recursos públicos, y esta es una forma muy clara de dar cuenta de que andamos usando esos recursos públicos, ¿no? Y bueno, pues en todos los casos, digamos, en la difusión, el lograr que la sociedad tenga pues una cultura científica, desde luego tiene efectos sociales muy positivos, que son los que se tratan de buscar. Una sociedad con cultura científica pues es menos sensible a la superchería, a la pseudociencia, a los malos usos de la ciencia por parte de empresas, de productos milagro, etcétera, ¿no? Tiene claramente un valor. Nosotros, en el caso del centro, hemos tratado de ir un poco más allá y un poco más focalizado, y buena parte de nuestras acciones de difusión, aparte de la difusión en términos generales, está orientada hacia los niños, ¿no? Atendemos niños desde jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior, van al centro, ¿no? Visitan al centro, ponemos los camiones de la institución
a disposición para que los niños puedan ir a visitarlos. El centro está a 16 kilómetros de la ciudad. También van los colegas de este programa, del programa de acercamiento de la ciencia y la educación, van a las escuelas, ¿no? El año pasado pues atendieron más de 13,000 chamacos, ¿no? Más de 13,000 chamacos ahí en La Paz y en otras localidades del propio estado. Entonces, y es un programa que realmente nos ha dado muy buenos resultados en términos de prestigio, de imagen. Yo creo que este programa, sí están todas las sesudas investigaciones que realizamos, pero este programa realmente es lo que más valora la sociedad subcaliforniana del centro, porque es pues un ejemplo muy concreto, ¿no? Y llega pues a las casas de los 13,381 chamacos que atendimos el año pasado. Entonces ha sido una magnífica inversión, además de que casi lo hacemos sobre la base de voluntariado. Entonces, bueno, es otra vez desde nuestro punto de vista sí la difusión, pero en la medida en la que la focalizamos, nosotros hemos encontrado que contribuye más, que tiene más aprecio por parte del público. De ahí que sería legítimo pensar que tiene más valor público si es que es lo que el público valora, ¿no? No encontré ninguna así de valor público y educación, sobre todo en términos de posgrado. Nosotros lo que tenemos son posgrados nada más. Lo más cercano que encontré fue este trabajo de sus autores que hablan, perdón, sí encontré, es donde no encontré es en lo que sigue, que hablan, de valor público de la educación superior. Este trabajo es estos autores son de Bélgica, y básicamente es una crítica al paradigma del New Public Management, que son la otra manera de llamarle las políticas neoliberales, ¿no? Con todas las políticas neoliberales, el New Public Management, y los autores afirman que esto ha impedido, ¿no? Pues sacarle todo el valor público que se puede al sector educativo, a la educación superior, y proponen, ¿no? Pues algún esquema. No pretendo que lo lean, simplemente pretendo hacer notar que este sería otra vez el triángulo estratégico del que estábamos hablando, y en este triángulo estratégico, dentro del ambiente de autorización, incluye los stakeholders, es decir, aquellos a los que va dirigida la educación como parte de las instancias que toman decisiones. No sé si queremos llegar hasta allá, pero digamos otra vez es la lógica de estar pues acercando, ¿no? Este valor público hacia el público, hacia los intereses de los usuarios, hacia abrirlo a la participación de que los beneficiarios de este conocimiento, la revisión de una matrícula en la que estuviéramos, por ejemplo, de una maestría en acuacultura, en la que estuviéramos tomando en consideración a las empresas acuícolas para ver qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, qué capacidades, qué habilidades están buscando en un maestro egresado de nuestro posgrado, sería un claro ejemplo de incrementar el valor público por esta vía. No lo hemos hecho en términos de los posgrados. Nuestros posgrados son en investigación, entonces ahí como que está un poquito, hace falta cierta imaginación, ¿no? Necesitamos pensarle cómo podemos incorporar el interés del público en un posgrado que pretende formar investigadores. Sin embargo, sí en el centro hemos hecho esfuerzos en los últimos 2-3 años de incrementar nuestra oferta educativa con un programa de educación continua, que si bien tiene clientes internos, estudiantes, técnicos, investigadores, está más pensado para que tenga clientes externos, y estamos en el proceso pues de tratar de incrementar la participación de externos en estos cursos de educación continua. Entonces otra vez es digamos un intento de acercar este eje hacia el interés del público, hacia lo concreto. Ahora sí, para el caso de la transferencia de conocimiento, no encontré ningún artículo que hablara particularmente de valor público. El que encontré fue
que de lo que habla es de la política pública, ¿no? De la política pública para la transferencia de tecnología, y hace pues una revisión. Concediendo, ¿no? Que lo que vale para la política pública valiera para incrementar el valor público, pues aquí pueden ver algunas cosas que ahora van en el sentido contrario, es decir, esta transferencia de tecnología, por ejemplo, en estos criterios de qué tan efectiva fue o puede ser la transferencia de tecnología, desde luego está el impacto en el mercado, pero se regresa, va más allá. Bueno, ¿y cuál ha sido el efecto, por ejemplo, en el desarrollo económico regional o nacional? No solamente el efecto en el mercado, cuál ha sido el impacto de esa transferencia en términos de un desarrollo local, regional. Por ejemplo, cuál ha sido el impacto en términos de la formación de capital humano, de la formación de redes, de grupos de usuarios, de expertos que ha tenido esta transferencia de tecnología. Entonces, en este caso, como ven, sería, digamos, la transferencia de tecnología, sí las consideraciones de mercado, pero también, digamos, movernos un poco hacia un ámbito más general, hacia tratar de ver si se ha logrado un interés más general, ¿no? Incluir entre los beneficiarios de esta transferencia no solamente aquellos a los que estaba destinado en un principio de manera directa, sino si hay beneficiarios en un contexto más general, de interés más universal. Entonces sería como al revés, ¿no? Como tratar de jalarlo hacia este espacio de lo que añade valor a la esfera pública. En el caso del centro, pues ya teníamos cierta necesidad de algunos criterios, si no para definir una política pública, como es el caso del trabajo que les estaba comentando, sí para al menos tener pues elementos que demuestren que el centro se preocupa por estos temas. Nosotros ya tenemos una cartera, ¿no? de tecnologías pues más o menos madura. Este es el TRL, ¿no? Aquí está desde el 1 hasta el 9 y digamos estas son nuestro portafolio, ¿no? En este momento, y digamos las que andan por acá más las que andan por acá pues están ya en situación de ser negociadas o muy cerca de, y necesitábamos pues ver cómo íbamos a negociarlo, cómo íbamos a pues hacer los convenios con las empresas o con los que se les fuera a depositar. Y hemos estado pues construyendo, ¿no? un procedimiento que nos permita hacer explícito el valor público y explícito que el centro lo debe recuperar, ¿no? Estamos incorporando todas estas tecnologías, valorizándolas como activos, ¿no? Tienen que entrar en los estados financieros de la institución y tienen que entrar pues como un activo, igual que entra un vehículo, igual que entra un terreno, igual que entra un edificio, pues debe tener un valor, ¿no? Un valor en activos, y ese valor lo estamos calculando como la aportación pública a través de los proyectos que hayan generado esa tecnología, una fracción de los salarios del personal participante en función del número de horas que se estima se dedicaron a generar esa tecnología, y a la luz de los lineamientos de vinculación que todavía no salen y no sabemos si van a salir, pero que esperemos que sí, y que estaban hablando de hasta el 30% de regalías para el grupo participante. Todo esto tendría que entrar en el costo, ¿no? ¿Cuánto costó generar ese activo? Ese es su valor, eso es lo que estamos estimando como la inversión pública, lo que salga de esta suma. Luego la estamos comparando a ver si la inversión fue buena, no falta que haya sido buena. La estamos comparando contra el valor presente de la producción proyectada derivada de ese desarrollo tecnológico en un plazo 10 años, porque es el tiempo de vigencia de una patente. Estamos tomando 10 años como un criterio simplemente, y estamos encontrando en los 3 casos que llevamos revisados hasta este momento que el valor del activo es más o menos el 10% del valor presente de la producción proyectada, lo que quiere decir es que no solo la inversión fue muy buena, fue excelente, ¿no? fue
muy rentable, y eso pues nos da ya toda la cancha para negociar la transferencia. Con dos extremos, ¿no? Si esa transferencia va a resultar en beneficio social, es una transferencia para el sector social, es una tecnología de cultivo extensiva que se va para las cooperativas pesqueras de la Baja California. Entonces nada más queremos recuperar el valor del activo, incluso parcialmente, no necesariamente totalmente. Y en un extremo podríamos no recuperar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene beneficio social. Ese es el valor público que está generando. En el otro extremo, si es una transferencia de un desarrollo tecnológico que va para un privado, para que lo explote ese privado, y además ese privado lo quiere en exclusiva, ¿no? Quiere la exclusividad de la explotación de esa patente, entonces tenemos que recuperar el valor del activo y tenemos que recuperar recursos propios adicionales. ¿Qué tiene que ver esto con el valor público? Que la recuperación de este dinero entra al presupuesto de la institución, y la institución es un ente público que usa ese dinero no para lucrar, sino para poder seguir desempeñando su función, y eso es valor público, ¿no? Último eje, ya voy a acabar. Prestación de servicios, ¿no? Ya cerquita del mercado. Ahí nos encontramos, está de moda, ¿no? La estrategia del Océano Azul, no confundirla con la estrategia de los océanos, literalmente la estrategia de los océanos, que es otra cosa. Esta es una metáfora, ¿no? Esta es una metáfora que fundamentalmente habla de que, pues en vez de estar inmersos en el océano rojo, y es rojo porque está tinto en sangre de la competencia feroz de todos los tiburones que están compitiendo por ese mercado, en vez de eso, pues algunas entidades pueden crear su propio mercado, ¿no? Generar su propio mercado, brincar al océano azul donde no hay ninguna competencia. Del libro de texto, ¿quiénes? Las entidades que hacen ciencia, tecnología e innovación. Del libro de texto. Tuvimos, a la luz de esto, pues tenemos un ejemplo muy claro que ya estamos entendiendo qué pasó, por qué pasó y qué es lo que hay que hacer. En Hermosillo, Sonora, tenemos un laboratorio de sanidad acuícola. Este laboratorio de sanidad acuícola empezó cuando empezaron los problemas de patologías de camarón, del problema del virus de la mancha blanca que le pegó a la industria camaronícola de una forma impresionante, y que había la fuerte necesidad de que alguien lo pudiera diagnosticar, ¿no? de que se pudieran hacer los análisis. Entonces el centro levantó la mano. Básicamente fue dinero del Senacita, ¿no? Dice, ustedes lo pueden hacer, ahí les doy un laboratorio de bioseguridad nivel 2 para que hagan los diagnósticos de mancha blanca. En aquel momento era un laboratorio muy usado, muy valorado por el público, que le dio al centro mucho prestigio, que le dio al centro pues un liderazgo en estos temas de sanidad. Y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí. Y pues bueno, conforme la mancha blanca pues ya llegó como música que llegó para quedarse, pues empezaron a surgir otros laboratorios, otras instituciones, se abarataron mucho los costos, entró el mercado privado a ofertar estos servicios, y para cuando nos dimos cuenta nuestro laboratorio estaba, de estar en números negros, pues estaba operando en números rojos espantosos, a nadie le importaba, no tenía ningún valor para nadie. Incluso pues llegamos a ser criticados porque en opinión de los privados les estábamos haciendo competencia desleal, ¿no? Todo el mundo se le olvidó que los métodos los habíamos hecho nosotros, pues, ¿no? Y bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues eso, que el estanque pues se llenó de competidores, ¿no? El océano se llenó de competidores, no nos dimos cuenta y no brincamos a tiempo, ¿no? Entonces ahora el planteamiento para nuestros servicios técnicos especializados externos es en todos los casos buscar que los servicios que estemos ofertando sean servicios de alto valor público, por la sencilla razón de que son necesarios y no los esté ofertando nadie. Entonces, ahorita nos estamos moviendo a las enfermedades de tilapia. En México hay presencia de algunos patógenos por ahí, todavía ningún problema de producción, pero los va a haber. Es cuestión de tiempo, lo sabemos, y estamos migrando el laboratorio para dedicarnos ahora al tema de la tilapia, que además pues, es un tema muy importante
y pensamos que con eso vamos a estar posicionados pronto como estábamos. Entonces, esto finalmente pues es alejarnos del mercado, ¿no? Tratar de movernos hacia un valor público más claro por la vía de que estos servicios pues no existan en el mercado. Cuando ya estén en el mercado, que los haga el mercado, que los atienda el mercado, ya no son de nuestra competencia. Ya voy a acabar, no se duerman, me sacaré después de comer, ¿verdad? Entonces, la pregunta cómo incrementar el valor público del CPI, pues parecería haber como una estrategia centrípeta, ¿no? Por una parte, aquellos aspectos más difusos, tratar de volverlos más concretos. La generación de conocimiento, la divulgación, la formación de recursos humanos, lo que se desprende de la revisión de los trabajos son recomendaciones en el sentido de tratar de acercarnos a lo que el público valora, a lo que el público necesita. Esa parecería ser la lección. Y por el otro lado, aquellas cosas que están cerca del mercado, pues procurar no solamente atender al mercado y mucho menos entrar en competencia con el mercado, sino procurar acercarlas, ¿no? a que sean de un interés más amplio, ¿no? para un sector lo más amplio posible. Entonces parecería así que la receta en general pudiera ir por ese lado. Y bueno, eso lo podemos hacer a lo interno, nos podemos dar a la tarea, si aceptamos estas ideas, o las tropicalizamos como cada quien quiera, pues se pueden empezar ejercicios de planeación estratégica y se puede realizar una planeación enfocada a incrementar el valor público, pero apenas estamos aquí, apenas estaríamos en este vértice del triángulo. Para que funcionara, pues necesitamos tener manera de obtener apoyos y tener manera de incrementar nuestras capacidades, porque de otra manera pues no se podría generar más valor público, está difícil y ya nos lo han pedido mucho hacer más con lo mismo, ¿no? Tiene límites ese enfoque. Y la expresión más concreta, no la más amplia, la más concreta, la más actualizada, la más aterrizada en la realidad, en el día a día, de lo que los centros hacemos o padecemos, pues es las actividades sustantivas como lo que genera valor público, la fiscalización y el control interno como la fuente de legitimidad, ¿no? Y los recursos como el indicador de capacidades, particularmente los recursos financieros. Y si lo queremos ver en estos términos y le ponemos nombre y apellido, ¿no? Pues son curiosamente los tres que firman el CAR, ¿no? El CAR es la expresión concreta, curiosamente, no sé si coincidentalmente o por diseño, pero coincide muy bien con el triángulo estratégico de Moore. Y lo que dice Moore es que nosotros estaríamos aquí en medio, ¿no? Y deberían permitirnos ir a lograr más legitimidad y poder negociar más apoyos para poder incrementar las capacidades, para poder dar mejores resultados, que es el espíritu del convenio de administración por resultados. Si el convenio de administración por resultados se manejara como está conceptualizado, estaríamos echando a andar ese triángulo estratégico. Y bueno, creo que sería como el ambiente en el que el centro realmente puede buscar mejorar su oferta. Tendríamos que pensar, entonces es la penúltima, en el centro como en el medio, y el valor público del centro como en la punta, ¿no? de una estructura que está sostenida por tres tirantes, uno en cada vértice. Entre estos tres hay tensión, ¿no? A los administradores no se los necesito platicar. Entre estos tres hay tensión. Es lógico. De hecho, así funciona. De hecho, debe haber. Hay tensión porque cada uno pues busca cumplir de la mejor manera la parte que le toca. La parte que le toca. Esto también se traduce al interno. Aquí pónganle investigadores, aquí pónganle órgano interno de control, y aquí pónganle
dirección administrativa o finanzas o lo que quieran, y también se refleja en el ambiente interno. Hay tensión, pero esa tensión no necesita ser mucha para que esto se sustente, ¿no? Si me vale la metáfora. De hecho, estos tensores no deben estar muy tensos, o sea, deben estar suficientemente flojitos, como para que si por alguna razón se jala para un lado, pues no se rompa luego. Sería absurdo tensionarlos más allá de lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos tendríamos que estar conscientes de que el valor público se logra con un nivel adecuado de tensión de esto, en el que nosotros como investigadores tendríamos que aceptar y que entender que no se cumple nuestra tarea cuando sacamos el paper. No es suficiente, cuando sale el alumno, no es suficiente. Además tiene que ser con los recursos usados para lo que fueron autorizados, porque son recursos públicos. Y además tiene que ser con los criterios de eficiencia, honestidad, eficacia, honradez y demás, porque son recursos públicos. No es privativo de nosotros, eso vale para el uso de recursos públicos en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier país, en cualquier economía, en cualquier sistema, los recursos públicos, si no, sería monarquía, ¿no? Solo el rey tenía esa capacidad de decir, pues hágase. ¿Por qué? Porque yo quiero, ya van los recursos. No. Nuestras sociedades no funcionan de esa manera. Pero también, pues los colegas responsables de la fiscalización y el control interno, pues tendrían que tener criterios un poco más amplios y más flexibles en ocasiones, ¿no? Porque si llegamos a puntos en el que en aras de transparentar, por ejemplo, una adquisición y de hacer una licitación pública, se ve amenazada la viabilidad del proyecto, pues entonces el valor público se nos cae, ¿no? Y no ganamos nada con cancelar el proyecto, nadie ganó nada, ¿no? Y también de la parte de los presupuestos, pues tendría que haber igualmente criterios un poco más flexibles. No es lo mismo una decisión central como un criterios de austeridad, por ejemplo, en términos del uso de combustibles, a lo mejor para un centro que está en la Ciudad de México, ¿no? Que nosotros, pues que tenemos pues la unidad más cercana por tierra a 890 kilómetros de distancia, no puede ser, ¿no? Entonces, también tendría que haber, en honor a la verdad, por lo menos en el caso del centro, esto sí ha pasado, pero es una friega, ¿no? Porque hay que estar, no es por sistema, sino porque cultive uno una buena relación, ¿no? Y hay que estar rehaciendo esas relaciones continuamente, y es mucho trabajo, es muy desgastante, pero pasa, ¿no? Y si pasa, pues yo pienso que se puede sistematizar, y si se sistematiza, entonces podríamos mantener en pie esta metáfora y no correr el riesgo de que la metáfora pues fuera esta, ¿no? Y es todo de mi parte, estoy a sus órdenes.